Comencemos con esto, que yo soy médico intensivista, sin embargo, que yo sea intensivista no quiere decir que yo sea un buen profesor de cuidados intensivos, ¿sí? Y así como soy profesor de cuidados intensivos, no quiere decir que yo sea un buen profesor a través de la simulación. Entonces son cosas diferentes. Y en todo eso hay que buscar profundizar, hay que aprender a hacerlo. No se puede hacer digamos que de una manera autodidacta, que digamos que muchas veces se hacen así las cosas, pero cuando hay un corpus teórico profundo, como ya es hoy en día en la educación basada en simulación, digamos que ya no está bien. Así como cualquier carrera se va generando una profesionalización. Entonces, entendiendo esto, voy a mencionar las bases que debería tener la educación basada en simulación para que tenga rendimiento. Cuando nosotros vamos a aprender, independiente de la metodología que sea, se tiene que dar un cambio, ¿no? Un cambio en el conocimiento, un cambio en la habilidad, y esto se va logrando a través de experiencia y la experiencia se da en función de tiempo. Entonces, clásicamente se ha modelado el aprendizaje como un proceso lineal donde vemos, como en esta gráfica, experiencia versus tiempo, y que eso va a generar un cambio. No obstante, eso no es tan así porque no todas las personas aprendemos de la misma manera, ni todo se aprende de la misma manera, ni todo se enseña de la misma manera. Es equivocado pensar que hay una sola forma. Entonces, hoy en día modelizamos el aprendizaje así, como un vórtice, como esto que ustedes ven acá, va creciendo, ¿cierto? Va de pequeño a grande, de adentro hacia afuera. Pero no es lineal, porque uno podría interpretarlo como que, ok, voy ascendiendo linealmente a medida que voy avanzando en mi proceso y no funciona tampoco así, sobre todo en profesiones como la nuestra, donde no solo es conocimiento teórico, también tenemos que desarrollar habilidades. Entonces, nosotros avanzamos, pero luego tenemos que devolvernos. Entonces, diríamos que la modelización del aprendizaje y el desarrollo de habilidades hoy en día es considerado como un vórtice progresivo con regresión, consolidación, progresión. Regresión porque tengo que volverme a afianzar los conceptos. Una vez que los he afianzados, ya puedo avanzar a un siguiente nivel. Sin embargo, si yo dejo de practicar algo, yo voy perdiendo expertise, voy perdiendo habilidad. Pasa en las habilidades motoras, por ejemplo, si yo ya llevo, no sé, un año sin poner un catéter de arteria pulmonar, pues probablemente ya no tengo la misma habilidad de ponerlo que la que tenía hace un año, ¿sí? Y así pasa con todo, porque no somos, digamos que, productos terminados en nuestra profesión. De hecho, en ninguna profesión, pero la nuestra que cambia tan dramáticamente y más con el advenimiento actual de nuevas soluciones tecnológicas, eh, es necesario tener recurrencias para reaprender. Y entonces uno eso tendría que verlo en cómo se va generando, si, digamos, si solo es la satisfacción que yo tengo con lo que aprendí, como estoy estudiando, si eso es suficiente, o probablemente sí me tienen que medir si yo voy aprendiendo, si voy desarrollando habilidades, y si eso se hace a través de la simulación, pero estaría mejor determinar si eso que yo aprendí lo puedo transferir a mi práctica clínica, pero aún sería mejor determinar si eso que yo puedo transferir a mi práctica clínica en verdad está beneficiando a los pacientes. Eso se logra a través de este modelo, que es el modelo de Kirkpatrick modificado. Entonces, el aprendizaje es una cuestión más compleja que necesita detalle y que no todo se aprende de la misma manera. Pero lo que sí es claro es que las metodologías activas son muy superiores que las metodologías pasivas para lograr todo esto. Entonces, este framework que ustedes ven acá, que se llama ICAP, viene, digamos que de las letras de cada uno de los estadios, y lo ideal es que los estudiantes, los participantes de un proceso de aprendizaje estén en el nivel constructivo, ¿cierto? O que estén en el nivel interactivo. Mm,
El nivel pasivo, pues la verdad es que no ayuda mucho. Desafortunadamente, actividades como estas son muy pasivas, donde se depende de que las personas pongan atención y puedan seleccionar datos para que eso pase a su memoria de trabajo y de la memoria de trabajo pueda pasar a la memoria de largo plazo. Eso es neurobiología del aprendizaje. Eh, y hay que fomentarlo. Y eso se logra con metodologías activas, pero también con el dominio que pueda tener el educador, el instructor. Entonces, de las metodologías activas, que hay varias, de la que vamos a trabajar nosotros hoy es sobre la educación basada en simulación clínica. Y fíjense que no estoy diciendo solo simulación clínica. Ese es un concepto que utilizamos hace algunos años, pero ya hay tantas bases teóricas, tantas bases epistemológicas que ya no es solo eso. Entonces le diríamos educación basada en simulación. ¿Y cómo la podemos definir? Hay varias maneras. Una sería decir que es el uso de dispositivos especializados en lugares específicos creados para su uso, y esos lugares pueden ser físicos, pueden ser virtuales, donde hay personas que tienen un entrenamiento alto en técnicas que vienen de la didáctica, de la psicología cognitiva, de la teoría de procesos, ingeniería industrial, de la aviación, etcétera. Y lo que busca esto es imitar contextos de la vida real con el propósito de generar aprendizajes y desarrollar habilidades en un entorno que sea seguro. Seguro para los estudiantes, pero seguro también para los pacientes, porque no está bien que los pacientes sean nuestro objeto de aprendizaje, que yo vaya a aprender sobre ellos. Ya debo tener algunas bases antes de ir a tocar a los pacientes. Cuando yo era estudiante de medicina, bueno, de hecho, cuando estudiante de posgrado, mi primer catéter central se lo puse a un paciente real. Hoy en día eso es impensable. El residente tiene primero que entrenar en simulación. Cuando tenga dominada la técnica, ahí sí recién puede ir a hacerlo en un ser humano real porque la posibilidad de hacer daño es muy alta. Entonces, esa evolución que ha tenido la forma de educarnos nos ha llevado a lo que estamos y ahorita se ha perfeccionado con el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo. Otra forma de ver la simulación, podríamos decir que es un puente pedagógico. La simulación establece lazo, establece puentes, es un intermedio entre el aula de clase, donde se revisa el conocimiento declarativo, lo que yo puedo narrar, la teoría que sé de algo, y el área de práctica clínica, donde yo tengo que poner en puesta lo que sé y lo que sé hacer. Entonces, el centro de simulación precisamente es ese intermedio donde se genera representación de la vida real. Entonces podríamos decir que la simulación es una representación de la vida real. Y por supuesto que debe establecer esa seguridad. ¿Qué funciones tiene la simulación clínica? Bueno, tiene varias. Podríamos decir que nos permite enseñar. Digamos, yo como educador, como profesor, yo puedo enseñar a través de la simulación, pero en el papel de aprendiz, de estudiante, pues obvio que puedo aprender, integrar teoría práctica, por ejemplo, pero también practicar directamente para el desarrollo de habilidades motoras o de habilidades no técnicas. Me permite la integración a sistemas, eso quiere decir la seguridad del paciente en el mundo de lo real, es decir, en el ámbito clínico quirúrgico. Me permite evaluar. eh, Y aquí la evaluación puede ser evaluación del aprendizaje, que es la evaluación clásica, o puede ser evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Que sería tener una evaluación que me permita a mí mejorar. Perdón, estoy un poco resfriado, entonces voy a tener de pronto un poquito de tos. Y me permite investigar. Muy bien. Y este ámbito yo creo que es muy relevante y es muy relevante para los estudiantes porque en simulación se puede realizar diferentes tipos de investigación. Muy bien. Investigar en el aula, investigar sobre lo que se hace, pero también establecer un sitio estandarizado donde podemos hacer la investigación. La educación basada en simulación no es solo los simuladores.
Digamos que hay hartas cosas que uno tiene que gestionar para que la simulación funcione y eso están los espacios, las aulas, los salones, las salas de alta complejidad, también las personas, eh, que las personas están los educadores, profesores, los equipos, instructores, actores, pacientes estandarizados, etcétera. Los equipos perdón, los equipos biomédicos, los equipos de simulación, eso también hay que gestionarlo y por supuesto los insumos. Bien, todo esto que hemos dicho es para llegar acá. Entonces ya tengo todo eso, ya entiendo qué es la simulación, que es una representación de la vida real, que es para aprender, no es para ir a jugar. Eh, a pesar de que pueda resultar un poco divertida, no hay que confundir algo didáctico con algo netamente divertido. La idea es que eso sí no vaya a generar tanto estrés, porque sí puede generar algo de estrés, pero es un estrés medido. Debe haber algo de reto, ¿cierto? De desafío en la simulación. Sin embargo, no tanto como para generar sufrimiento, ¿sí? Que a veces pasa y eso no está bien. Y debo tener los espacios, los equipos, los insumos, las personas. Ok, ya tengo todo eso. Y ahora, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues hay tres fases, que es el propósito de esta conferencia. Hay una fase de orientación, hay una fase de simulación y hay una fase de devolución. Independiente del tipo de simulación que sea, ahorita vamos a ver algunas taxonomías donde vamos a ver una complejidad creciente, pero independiente de la complejidad, siempre tiene estas tres fases, debe tener estas tres fases. Entonces, si nosotros hablamos de simulación de baja complejidad, que en esto es utilizar, por ejemplo, entrenadores por partes, entrenadores de tareas para desarrollar una habilidad, entonces igual tiene que haber una orientación. Nosotros en simulación utilizamos dos tipos de orientaciones, una orientación general y una orientación específica. La orientación general es hablar del propósito de lo que vamos a hacer, en dónde estamos, de qué se trata la actividad en términos generales, quiénes somos, etcétera, etcétera. Y la orientación específica tiene que ver directamente con lo que se va a hacer, con la tarea específica. En esta diapositiva vemos entonces a una persona que está haciendo laringoscopia. Vemos que va a hacer va a intentar una intubación traqueal, independiente si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Digamos que para eso es la simulación. Voy a equivocarme, un espacio seguro donde yo me puedo equivocar, pero a través del feedback puedo mejorar. Entonces, la imagen tiene un par de errores, pero no pasa nada. Para eso es la simulación. Entonces, eh, aquí lo interesante de esto es orientar la tarea. Ok, vamos a trabajar con un simulador por partes, un simulador que nos permite hacer intubación orotraqueal. Vamos a utilizar un laringoscopio directo, un buggy elástico y un tubo traqueal. Y la tarea es avanzar el tubo, reconocer las estructuras, avanzar el tubo y fijarlo. Ok, eso es la orientación específica. En la literatura anglosajona, entonces la orientación general la podemos conocer como pre-briefing y la orientación específica la podemos conocer como briefing. Ahora, luego de que yo hice el intento, esta persona hizo el intento de intubación, pues debe recibir una devolución. Aquí la devolución se llama feedback. Entonces, el feedback debe ser un feedback directivo hacia la tarea, no hacia la persona, donde le permita mejorar a través de una evaluación rigurosa de lo que se hizo, de cómo se hizo y establecer puntos de mejora para la siguiente ocasión. Si nosotros aumentamos la complejidad, entonces seguimos teniendo las mismas fases, orientación, simulación, devolución, solo que aquí el briefing es un poco, digamos que el pre-briefing, que es la orientación general, en ambos puede ser muy similar. Pero aquí el briefing es un poquito más complejo de lo que acabamos de mencionar en el caso anterior, porque aquí lo que vamos a hablar es, ok, están en una sala, ¿qué sala? Bueno, aquí se ve que es una terapia intensiva, entonces van a estar en una sala de terapia intensiva, donde van a contar con un simulador de estas características, va a haber un confederado,
los equipos son reales, se pueden utilizar, los gases medicinales son reales, se debe hacer todo en tiempo real, bla, 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 ¿sí? Entonces, aquí el briefing debe ser un poco más extenso de lo que vimos en el segmento anterior. Y la devolución aquí se llama diferente, ya no es feedback, es debriefing. Hay diferentes niveles de profundidad del debriefing, pero lo vamos a tomar como una sola cosa. Pero entonces, el debriefing tiene por propósito mejorar. Bueno, pero eso se parece al feedback. Entonces, ¿en qué es distinto? Es distinto en que el debriefing lo que busca es entender las causas que subyacen a las acciones. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Bien, la simulación. ¿Cómo debe ser la simulación para que la gente logre engancharse? Logre implicarse. Bueno, entonces debe cumplir como mínimo con estas cinco cuestiones. Lo primero es que debe ser relevante. Para mí debe ser importante lo que voy a hacer. Tiene que tener un propósito esa actividad de aprendizaje. No puede ser ir por ir. No, es que hoy, no hoy teníamos tiempo y vamos a simulación. No, no funciona de esa manera. Debe ser estimulante mentalmente, ¿sí? No puede ser algo que sea aburridor, algo que ya conozco, que he hecho miles de veces y que ya no representa una novedad. Debe tener la oportunidad el participante de interactuar dentro de ese proceso, debe generar movimiento de su pensamiento y para eso la forma en que se establece la simulación es muy importante. Ahorita lo hablaremos cuando hablemos de fidelidad. Debe haber retroalimentación, que si yo hago algo, pues algo suceda. Si yo estoy en un caso de mayor complejidad, no sé, vamos a suponer que tenemos un paciente con un shock séptico. Tenemos ese paciente y es el caso, lo encuentro hipotenso, lo encuentro moteado, lo encuentro taquicárdico. Digo, bueno, vamos a iniciar con un bolo de líquidos, pongo el reto de volumen, pues tendría que pasar que mejore la presión arterial, así sea un poco, o que haya un cambio en la tensión arterial, etcétera, ¿sí? Entonces, esos cambios fisiológicos es una retroalimentación para que el participante sepa que va por un buen camino, que algo está pasando. Si son habilidades motoras, entonces esa retroalimentación debe provenir no del simulador, sino del instructor, quien debe darle cuenta de cómo está haciendo las cosas. Y debe haber autonomía, dependiendo del nivel de complejidad, la autonomía será mayor. Muy bien. Esto que vamos a hablar acá se puede aplicar a cualquier tipo de educación. Vamos a tratar de llevarlo a la simulación. Y esto es el triángulo didáctico de Brusseau. Este triángulo establece una relación entre tres aspectos: el maestro, el estudiante y el conocimiento. Y a su vez plantea tres ejes: un eje didáctico, un eje social y un eje didáctico. Entonces, aquí tenemos a las personas que van a hacer una simulación. Entonces, ese contrato didáctico nos establecería las relaciones entre ellos. Entonces, el eje didáctico es cómo el maestro o el instructor, en este caso, tiene relación con lo que se va a aprender, con el material, con el tema de estudio, con la simulación. Eh, el eje social establece las reglas de qué es lo que vamos a hacer y para esto el briefing es supremamente importante y el pre-briefing. Y digamos que el eje didáctico se da entre estudiantes y lo que se hace dentro de la simulación en este caso. Cuando nosotros vamos a hacer la orientación y la orientación general, es decir, el pre-briefing o briefing pre-simulación, entonces, hay que orientar a las personas de qué es lo que se va a hacer. No todo el mundo sabe lo que vamos a ejecutar en las simulaciones, y más si es un programa nuevo. Si ya son estudiantes que vienen cada 8 días a hacer la simulación, pues aquí esto es mucho más sencillo, el tiempo es más corto para hacerlo porque ya saben de qué se trata. Pero cuando se inicia un programa, se inicia un curso, sí hay que mencionarlo muy, muy bien, ver cuáles son las expectativas y el nivel con el que vienen los estudiantes, dejar claro a qué vinimos, cuáles son los objetivos de aprendizaje
propiciar este enganche cognitivo o la implicación con lo que vimos anteriormente, hablar de seguridad psicológica y establecer que precisamente donde se realiza la simulación es un espacio seguro para aprender. Y por supuesto, establecer las limitaciones de la simulación. La simulación no es la vida real. Pretende precisamente representarla, pero no lo es. Cuando hablamos de ambiente seguro de aprendizaje, eso no es un eslogan, es decir, yo por solo decir tranquilos que eso es un ambiente seguro para aprender, pues eso no genera ningún tipo de seguridad. Eso hay que co-construirlo con los participantes. Entonces, en el fondo, lo que quiere decir la seguridad psicológica es que yo pueda sentirme seguro de fallar o seguro de equivocarme, porque es un espacio donde uno se puede equivocar, la simulación es para eso, y uno aprovecha el error para enseñar sobre algo que va a ser mucho más duradero en cuanto al aprendizaje se refiere. Ese compromiso es bilateral, ¿no? Esa implicación es bilateral. Nosotros vamos a dar estas cosas, pero los participantes se tienen que comprometer a esto otro. Te hablaremos un poquito más de eso. ¿Cómo se puede hacer para iniciar esto, para generar confianza? Porque en el fondo de lo que se trata es que las personas confíen en que a través de esta metodología se puede generar aprendizaje. Si yo voy totalmente escéptico y me mantengo escéptico durante toda la simulación, pues la verdad mi enganche cognitivo va a ser muy pobre. Luego entonces la potencia sináptica que se va a generar en mi cerebro también es igual de pobre. Entonces, la idea es que cuando hagamos el pre-briefing y el briefing, eso lo hagamos en un lugar que sea apropiado para ello, debe ser lejos de la simulación, bien iluminado, donde las personas estén bastante cómodas. El tono con el que se habla debe ser amable, pero debe ser enérgico también. Digamos que la idea es transmitir esa energía que se tiene cuando se hace simulación. Esto que vemos en interrogación, ropa igual, bueno, sucede en muchos centros, sobre todo lo hacemos en los centros de simulación avanzada, que utilizamos pijamas quirúrgicas, ropa quirúrgica, am, y del mismo color. Eso tiene una intención y es que somos iguales en el sentido de que no hay jerarquías. Se trata de que venimos a compartir, puede ser que yo tenga más entrenamiento, más formación, un camino más amplio en el tema que vamos a trabajar, pero mi papel es facilitar el trabajo de todos. Entonces, digamos que esto ayuda, no se hace en todo lado, pero sí ayuda. Hay que dedicarle buen tiempo, generalmente entre el 5 y el 10% del curso, si va a ser un curso único, o por lo menos unos 30 minutos cuando ya son cursos que están establecidos. Y la idea, como les mencioné, es que no se vea arbitrario, que no se vea jerarquía como en la educación clásica. Tenemos que presentarnos, hay que hablar de la experiencia que tenemos, que somos expertos en el tema que vamos a trabajar y que en lo que se va a trabajar es importante, que se van a desarrollar habilidades, que no es un juego, digamos que eso hay que dejarlo bastante claro. También es importante fomentar que la gente converse entre sí y sobre todo en los momentos de reflexión, porque todos tenemos vivencias diferentes, experticias diferentes, así que compartir casos, por ejemplo, y traspolar lo que estamos simulando a escenarios de la vida real es súper potente, así que eso ayuda bastante. Muy bien. Entonces, aquí en adelante me dedicaré un poco más a hablar de simulación de alta complejidad porque la idea que me invitaron no fue tanto hablar en devolución de feedback, sino de debriefing. Y el debriefing se hace es en simulaciones más complejas. Entonces, una simulación estructurada es lo que se debe hacer, no debe ser simulación por la simulación. Es decir, podríamos afirmar simulación, claro que sí, pero no de cualquier manera, ¿sí? Entonces, tiene que conservar una estructura donde haya unos objetivos de aprendizaje claros. Por ejemplo, en simulación de alta complejidad está el saber disciplinar, pero también las habilidades no técnicas y las estrategias metacognitivas. Las representaciones deben ser congruentes, es decir, similares a la realidad. Se debe hacer un debriefing que también debe tener una estructura y eso se comporta como una evaluación formativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de fidelidad en la simulación,
hay varios tipos de fidelidad. Ya dijimos, fidelidad es la verosimilitud entre lo representado con lo que se representa. Entonces, en lo físico, si yo voy a hacer un caso, no sé, de terapia intensiva de un paciente adulto, pues no puede ser un simulador pediátrico, tiene que ser un simulador de adulto, ¿cierto? Y viceversa. Si voy a representar que es una persona, no sé, de 70 años, bueno, pues tengo que caracterizarlo para que parezca una persona de 70 años. El escenario, si digo que es una terapia intensiva, pues la debo ambientar para que se parezca a una terapia intensiva. La fidelidad conceptual tiene que ver es con la progresión discursiva del caso. Volvemos al shock séptico. Si yo digo que el paciente tiene shock séptico, pues tiene que tener características en sus signos vitales, en su patrón hemodinámico que nos diga que es un choque distributivo. Pero me debe hacer pensar que hay un foco, en este caso un foco infeccioso, digo, bueno, pues una, no sé, una neumonía. Entonces, si inicio el tratamiento debe haber una respuesta fisiológica, al igual que si me equivoco en el tratamiento debe haber una consecuencia fisiológica. Entonces, esa progresión discursiva y la respuesta fisiológica es a lo que le conocemos como fidelidad conceptual. Y por otro lado está la fidelidad psicológica, emocional o fenomenológica. Y de esto de lo que se trata es que la fidelidad física y la fidelidad conceptual me lleven a mí a entender de lo que está pasando y a generar un plan de tratamiento acorde con lo que yo haría en la vida real. Pero también que me genere emociones. Si yo veo que el simulador está en un proceso de inestabilidad hemodinámica donde el riesgo es que muera el paciente, pues me tiene que generar cierta, no digamos que angustia, pero sí ciertas emociones que me digan, bueno, me tengo que apurar, tengo que ser más concreto, tengo que hacer las cuestiones para no fallar. De esto nos encargamos nosotros en el centro de simulación, pero eso es la mitad. La otra mitad depende de los estudiantes para que de verdad esto funcione como debe funcionar. Entonces, los estudiantes, los participantes deben tener en implicación, enganche cognitivo. Voy a tratar el simulador como si fuera un paciente en la vida real y me voy a comportar como yo me comportaría en la vida real, porque eso es lo que potencia que se viva como realística la experiencia. Y la experiencia, cuando se vive de esta manera, aporta a que se aprenda más y mejor y a que esto pueda ser transferible a la práctica. ¿Y qué tipos de simulaciones hay? Bueno, aquí vamos a ver en colores, en la medida que vamos aumentando, aumenta la complejidad. Fíjense que aquí tenemos una clasificación por zonas, en la vertical y en la horizontal tenemos el dominio. Todos comenzamos siendo novatos y algún día seremos maestros. Eso va en función de tiempo y en función de entrenamiento. Pero yo puedo utilizar software, realidad virtual inmersiva, lo que sea, cualquier solución tecnológica basada en pantallas o en gafas, que finalmente son pantallas integradas, para hacer integración teoría-práctica y puede haber un feedback automático. Luego la zona uno nos da la posibilidad de desarrollar habilidades motoras y eso se hace con simuladores por partes, entrenadores de tareas y debe recibir un feedback directivo. Luego viene la zona 2 que se refiere a role-playing. Es una simulación más compleja, es simulación que busca integrar de una mejor manera teoría y práctica, pero pueden haber, por ejemplo, en la zona 2A, intrusión, es decir, pausas, ¿no? Pausa, discuto y avanzo. En la 2B también es role-playing, pero no hay pausa, es simulación más compleja y requiere de más personas. La zona 2.5 es simulación interprofesional con equipos no nativos, puede darse en el pregrado. La zona 3 es simulación de alta complejidad con equipos naturales o nativos. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a entrenar el caso de shock séptico. ¿Quiénes vienen? Bueno, viene el intensivista, viene el residente de terapia intensiva, los residentes que están pasando por allí, vienen las enfermeras de terapia intensiva que trabajan en una institución. Eso es un equipo natural. Eso sería la simulación de zona 3. Se hace debriefing y debriefing en profundidad. Y la zona 4 es la vida real. ¿Y entonces por qué está categorizada como simulación? Bueno, porque ocupa una técnica parecida para la reflexión, que es el debriefing clínico, pero eso no es simulación. Ahora bien, yo puedo ir y volver en esto, es decir, yo puedo estar
aquí trabajando en la terapia intensiva, pero me devuelvo a entrenar con simuladores por partes para desarrollar una habilidad. Así que eso hace parte de la formación permanente. Rápidamente, entonces les resumo. Zona cero es la utilización de software, estas licencias que probablemente los estudiantes que están acá las han trabajado. La simulación de zona uno es la utilización de entrenadores por partes, desarrollar habilidades, recibir feedback. La zona 2A es simulación intrusiva. Aquí está el instructor, están haciendo aquí un entrenamiento en manejo de terapia eléctrica. ¿Estable o inestable? Inestable. Inestable será terapia eléctrica. Ok. Alisten para hacer terapia eléctrica. Ok. Entonces, la idea es que estas personas hacen algo, pero supónganse equivocaron, el instructor para la actividad, les dice dónde está el error, en qué se puede mejorar y se sigue la acción. Entonces diríamos que es orientación, simulación, pausa, feedback, simulación, pausa, feedback y luego simulación y finalmente digamos que un feedback final. Luego viene la simulación más compleja. La simulación más compleja requiere de soluciones de espacios como la que ven aquí en la pantalla. Entonces, esto es una unidad de alta complejidad, donde hay una sala de simulación, hay una sala de observación o sala de debriefing y hay una sala de control. Eso aplicaría para las zonas 2B, 2.5 y 3. Entonces, la zona 2B es no intrusiva. Aquí tenemos una persona que es el confederado y tenemos participantes simulados. No se hace pausa hasta que termine el escenario y luego se va a reflexionar en la sala de debriefing. La simulación zona 2.5 es simulación interprofesional con equipos no naturales. También es no intrusiva, hay confederado, se hace debriefing. La zona 3 son equipos naturales. Aquí podemos, por ejemplo, tenemos un equipo de la terapia intensiva que vino a entrenar manejo de crisis de nuestro centro, donde estaban los médicos intensivistas, estaba kinesiólogo, enfermeras y teníamos acá una enfermera que era confederada. Es decir, que se comunica a través de un radioteléfono con los que están en la sala de control para orientar o desorientar a las personas que están aquí en función de su performance. Muy bien. Y bueno, y recuerden que la zona 4 es la vida real. Entonces hicimos la simulación, ya vimos lo que es la orientación, la simulación, tipos de simulación, y ahora hay que hacer la devolución, y hablamos que la devolución en simulación compleja es debriefing. ¿Y por qué hacemos debriefing? Porque ver el desempeño es fácil. Yo puedo ver el desempeño de alguien y decirle, bueno, lo hizo bien, lo hizo mal, mejore con esto. Ok, es sencillo, es rápido, 3 a 5 minutos, pero no estoy teniendo ahí en cuenta que todo desempeño, toda conducta, a eso le subyace algo, una causa, una raíz de por qué hizo lo que hizo. Y cuando es simulación de alta complejidad, que se trata de generar trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, conciencia de situación, etcétera, es decir, habilidades no técnicas, eh, con dar feedback no es suficiente, ahí hay que profundizar. Y ese profundizar es llegar a los modelos mentales. ¿Qué son los modelos mentales? Hacen parte de la arquitectura cognitiva y es como la representación interna que todos los seres humanos hacemos de la realidad externa para ser funcionales en el mundo. Una cantidad impresionante y no somos conscientes de ellos. Entonces, como no somos conscientes de ello, alguien me tiene que ayudar a hacerlos superficiales, a mostrarlos. Y eso es lo que busca precisamente el debriefing. El debriefing es una conversación entre dos o más personas, es una conversación guiada en general, que busca precisamente las causas que le subyacen a esos desempeños o esas acciones que mencionamos anteriormente. Es decir, busca los por qué, las causas. Hay muchas formas de hacer debriefing, no me voy a detener realmente en ninguna, y hay muchas más de las que se están viendo acá en esta diapositiva. Utilicen la que les parezca más apropiada. En general, todas tienen diferentes fases, así que lo importante es entender para qué son las fases. Este es el modelo que nosotros utilizamos acá en la USS. Entonces, 5 fases, que como les digo, lo importante es entender para qué. Entonces, así como hicimos orientación hace un rato, hay que volver a reorientar a las personas en qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la introducción,
que diríamos que es viajar con propósito, ¿ok? Terminamos la simulación, vamos a hacer el debriefing donde vamos a hablar de ta, 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 ta. Orientar a las personas, qué es lo que se va a hacer. Luego viene la descarga de emociones. Muchas veces la gente se afecta emocionalmente durante el escenario de simulación, bien sea porque se frustraron, porque algo les molestó, o todo lo contrario, lo hicieron tan súper bien que se sintieron muy felices. Bueno, eso es importante mencionarlo, es muy importante. Hablamos desde la modelización de la cognición cálida, que se tienen en cuenta las emociones para poder luego entrar a un proceso de cognición. Entonces, emoción antes que cognición. Resolvemos la situación de las emociones cuando, digamos, son malas, tratar de suavizar y permitir que las personas puedan reflexionar. Luego viene la reconstrucción de los hechos, que buscamos entender lo que hicieron las personas para que lo reconstruyan entre el equipo. Luego vendría la fase de exploración, donde yo profundizo para tratar de encontrar los modelos mentales. Eso lo hago a través de construcción, indagación y persuasión. Y finalmente viene la vigilancia epistémica, la síntesis, el verificar si con los objetivos de aprendizaje que yo tenía, estas personas se fueron en efecto con el aprendizaje que estaba planteado para el día, porque puede pasar que se vayan con aprendizajes, pero no eran los que estaban planteados para el día. Entonces ahí perdimos el tiempo, porque la simulación tiene que responder a un propósito. Sí, pero es que, pero aprendieron de todas maneras. No se trata solo de eso. O sea, es malentendido cuando se hace de esa manera. Lo que busca la simulación en el debriefing es encontrar los modelos mentales. Esto que ustedes están viendo ahí es la representación gráfica de un modelo mental. Así que comprenderán que es algo complejo. Entonces, por eso los profesores tienen que entrenarse para hacer un buen debriefing, ayudar a las personas a reflexionar para sacar a flote cuáles son sus modelos mentales, entender el modelo mental y proponer alguna vía de mejora. Entonces, esto puede ser muy retador, muy desafiante, ¿no? Y hay dificultades en hacer el debriefing, que eso le pasa a todos los novatos, pero puede ser que a veces se pueda dar un debriefing mucho más complejo y entre más avanzada sea la simulación y más experiencia tengan los equipos, pues ahí puede darse entonces un debriefing que le llamaríamos debriefing difícil o conversación retadora. Y esto se da por la interacción que hay entre las personas, entre ellas, los profesionales, la interacción con los simuladores, con los participantes simulados. Vemos que esa interacción lleva a una reacción y esa reacción pues va a llevar a un resultado. Entonces, aquí en esto los educadores, los profesores tienen que estar entrenados también en técnicas de debriefing difícil. Muy bien. Ahora ya para finalizar, les dejo 5 mensajes para llevar. La educación basada en simulación, entonces, es todo un concepto con profundidad, con complejidad, y tiene 3 fases y cada fase tiene un propósito. Orientación, simulación de evolución. Orientación, su nombre lo dice, que la gente entienda para dónde va. Luego la simulación, que es ejecutar las tareas que vamos a hacer independiente del nivel de complejidad. Y luego la devolución, que en caso de simulación de habilidades motoras, será el feedback. Y en simulaciones más complejas, donde trabajemos sobre habilidades no técnicas, trabajo en equipo, esta devolución será el debriefing, idealmente debriefing en profundidad para encontrar modelos mentales. Recordar, orientar y reorientar todo el tiempo. Si alguien, no, alguien se perdió por el camino, ya como que no entiende para dónde vamos, hay que reorientarlo. ¿Sí? La educación basada en simulación es para que la gente aprenda. ¿Sí? No es solo para evaluarlos ni ver que esto lo hicieron mal, ¿no? O sea, el propósito debe ser siempre aprender. Así que uno puede reorientar dentro de la misma simulación incluso a través del confederado, dándole una pista, dando señales para que sigan un camino, porque lo importante es el aprendizaje. La podemos a la simulación, a la educación basada en simulación, volverla desde el punto operativo en zonas de diferente nivel de complejidad hacia arriba en el número, desde la 0 hasta la 4.
que 4 recuerden que no es simulación, sino se hace debriefing clínico en la vida real, pero pueden haber recurrencias, porque no es un camino lineal. Uno tiene que devolverse también. La devolución dentro de la simulación lo que busca es perfeccionar. Yo puedo perfeccionar una habilidad motora a través del feedback o puedo perfeccionar habilidades no técnicas a través del debriefing. Y el debriefing no es una receta. Hay muchos modelos, hay que entender es qué se hace en cada fase de, de la simulación, ¿sí? ¿Qué se hace en cada fase del debriefing? Eso lo tenemos que entender siempre. Y en el debriefing es fácil perderse. Entonces, si el educador, el instructor lo tiene claro, más que aprenderse, no sé, un modelo, como el modelo Diamond puede ser, o el Pearls, más que aprenderse ese modelo es entender para qué. Entonces, yo creo que ahí estaría precisamente la invitación. Y bueno, ya con eso terminamos. Entonces quedo atento por si tienen preguntas. Excelente, doctor. Sí, chicos, como ya lo escucharon, si desean hacer alguna pregunta, podrían levantar su mano para aperturarles el audio, por favor. Bien, mientras tanto, doctor, agradecerle su participación en este curso es muy útil para nosotros debido a que justamente nuestro propósito es mejorar la simulación clínica que muchas de nuestras facultades aquí en Perú eh, tenemos justamente esta deficiencia. Entonces, muchas gracias por los por los conocimientos compartidos y esperamos contar con usted en próximas ponencias de parte de del Comité Permanente Académico que pertenece a la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana. Ok, con mucho gusto. Miren, nosotros en Colombia tenemos en el centro de simulación, en Vital Care, que es un centro que queda hacia la mitad del país, tenemos pasantes que son estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, que van al centro de simulación y van generando toda una carrera dentro del centro. Así que si ustedes tienen simulación, yo creo que una buena manera de apoyar a la universidad, pero también apoyar al país, es estar dentro de estos centros haciendo esas pasantías que muchas veces son voluntarias. Se aprende mucho, pueden investigar, casi, bueno, todas las personas que participan con nosotros como pasantes ingresan al semillero de investigación, así que van acompañando alguna publicación cuando ya se gradúan, tienen publicaciones para optar para un proceso de especialización, etcétera. Entonces, yo creo que eso sería bueno para ustedes también para apoyar el avance de la educación basada en simulación, pero obvio, les ayuda también a desarrollar habilidades, porque se puede entrenar dentro del centro en este acompañamiento. Bien, gracias, doctor. Muchas gracias por lo que menciona. Y chicos, si ustedes pudieran prender la camarita un momento para tomar una foto, por favor, se los agradecería mucho. Si no pueden hacerlo, podrían acompañarnos con alguna reacción. Bien. 3, 2, 1. Listo. Ya que nuevamente, muchas gracias, doctor. Y chicos, a ustedes se les va a enviar el link para que puedan acceder al quizzes que les vale como su pase de asistencia final al chat, así es que pueden ya ir ingresando. Ok, bueno, un placer y bueno, les deseo éxito en sus carreras. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias.